Esto que ven a mis espaldas parece un lago de la costa pacífica hermoso, pero en realidad es todo lo contrario. Es literalmente uno de los lagos más tóxicos de California y de los Estados Unidos. Y este lago inclusive fue hecho por un error catastrófico humano. Así que acompáñame en esta exploración aquí en Salton Sea, en California. Bienvenidos, mi nombre es Manny. Aquí estamos de nuevo explorando otro lugar interesante. Estoy aquí en Salton Sea, aquí en California, explorando este lago de 50 y pico kilómetros cuadrados que ya obviamente no se puede ni entrar por un error humano. En 1905, unos ingenieros estaban construyendo canales de irrigación para llevar agua del río Colorado a los agricultores de California. Todo iba bien hasta que los canales colapsaron. El río entero se desvió. Por casi 2 años completos, el río Colorado fluyó sin control directo hacia este valle desértico, sin que nadie pudiera detenerlo. Para cuando lograron controlarlo, ya era demasiado tarde. Había nacido el lago más grande de California por accidente. Vamos a explorar el lugar, ya que hay muchas cosas interesantes que enseñarles a ustedes. Mira este terreno totalmente seco. Esto aquí está propenso a inundaciones. Se ve que aquí cualquier cosa se inunda rápido. O sea, hay que tener cuidado. Pero no hay agua. No hay indicio de agua por todo tiempo. Eso que pueden ver aquí es un misil con una persona adentro atravesando un vehículo clásico de aquel entonces. Wow. Wow. Entonces las personas con el tiempo han dejado diferentes obras de artes. Mira este con su celular, con su Alcatel y sus flores. ¿Eh? Y este es un fantasma, ¿no? Parece un fantasma ese. Y esto es prácticamente lo que han hecho las personas de aquí, de las comunidades aledañas, ya que este mar está totalmente tóxico y difícil. Miren esto. Oh, wow. Fíjense todas esas áreas abajo, fíjense, mira. Todo esto aquí, esta área, como estamos 50 metros debajo del mar, ¿no? Aquí todo eso se inunda rápido. Fíjense cómo todavía queda agua estancada por ahí. O sea que hay que tener mucho cuidado aquí, ya que aquí cualquier tormenta que caiga en la montaña, esto, se inunda esto de una vez. Y se dice también que muchos de los armamentos militares de la Segunda Guerra Mundial fueron probados en estas áreas que ven aquí conmigo. Eso es parte también del proceso de toda la toxicidad, todo el proceso de químico que existe hoy en día aquí en este lago. Y lo peor no fue crearlo, lo peor fue lo que vino después. En los años 50, esto era el destino turístico más visitado de California, más popular que Disneylandia. Hoteles, resort, yates, celebridades, comunidades enteras construidas alrededor de este lago. Pero nadie investigó lo que venía. El lago no tiene salida. El agua no fluye hacia ningún lado. La sal fue subiendo, los químicos de la agricultura se estancaron, los peces murieron, el olor llegó y todo lo que ves aquí hoy es lo que quedó de ese sueño. Un error sobre otro error. Este parque atrae a mucho más personas que cualquier otro lugar en los Estados Unidos. Aquí esto era un punto turístico en los años 50, élite, como le acabo de explicar. Y la verdad que hasta comunidades fueron construidas aledañas. Y le voy a dejar el video aquí para que lo vean, en la ciudad de Bombay Beach. Pero la verdad que este lago tiene 3 veces el nivel de sal. Y al estar aquí abajo, estamos alrededor de 50 metros debajo del nivel del mar, no tiene ningún tipo de salida. Entonces todos los animales que están aquí prácticamente fallecen. Los peces, todo, no hay forma de que puedan sobrevivir a ese nivel tan alto de sal. Dios mío, qué mal olor. Aquí hay un olor del carajo. Aquí el olor a azufre me está matando. Me tengo un dolor de cabeza, este solazo está encendido. La temperatura está aquí por encima de los 40 grados ahora mismo. Y eso que estamos en qué? Estamos todavía en mayo, a la fecha de este video. Y es difícil. O sea, aquí ¿quién puede? Nadie puede vivir aquí, por eso fue que fue abandonado. Entonces, ¿qué pasó? Los artistas nómadas, imagino yo, del área, después de los años vinieron aquí y todos los escombros, todo lo que se quedó aquí, pues lo convirtieron en obra de arte. Y a la luz de hoy están aquí todavía, como pueden observar, están todos los lugares así abandonados, porque imagínate, son abandonados, pero sí todavía es interesante de que hayan convertido en un lugar tan tóxico, tan malo, en un lugar tan
lleno de obras de arte. Pero este azufre está que mata. Mierda, qué olor más desagradable este. Cuidado con lo que uno pisa. Ah, mira qué chulo. Le voy a seguir enseñando más cosas de obra de arte que me he ido encontrando aquí en lo que yo voy caminando esta área. Miren qué mensaje más interesante, ¿eh? Un lago tóxico que no se puede entrar ahí y un humano comiéndose el planeta. Tenemos que crear conciencia. Mira que no se puede ni pisar. Hay que tener cuidado donde uno pisa. Y acabamos de llegar al punto crítico de este episodio. Me encuentro nada más y nada menos aquí en la zona donde se dice que ocurrió el proyecto Manhattan, donde se probaron muchos tipos de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que también hubo pruebas nucleares aquí en el área. Por eso yo decidí traer un medidor de radiación para ver si hay algún tipo de peligro, porque sé que hay que salir corriendo de aquí. Entonces vamos a ver qué nos dice este medidor, porque está muy interesante esta área, pero también hay que tener cuidado, no vaya a hacer cosas y uno esté metiéndose donde uno no debe ponerse. Esto es un error, esto fue un error humano que ya, le voy a decir casi ya, bueno, ahí se está escuchando, está subiendo un poquito, pero hay que tener cuidado. Se oye el kick, pero hasta ahora estamos salvados, pero sigue subiendo, no suba tanto. Bueno, estamos aquí explorando esta área delicada, pero vamos a ver, aquí estoy un poquito moca, porque está subiendo demasiado rápido. Y sí, se dice que aquí hubo esto, así que tenemos aquí, ya encendí, lo tengo encendido aquí, cualquier cosa, pues entonces que se ponga más peligroso, pues me voy y se acaba el video. Y bueno, sí, hay que tener cuidado, o sea, uno puede explorar lugares, pero también hay que tener cuidado. Uno no puede estar improvisando porque cualquier cosa es peligrosa. Un dato también muy interesante, que esta área donde yo estoy caminando no es necesariamente arena. Me explico. Me puse un guante específicamente por eso. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que ustedes ven aquí abajo es los cadáveres de los peces y de las aves y de los animales. Aquí todos los peces que estaban aquí no había forma de que sobrevivieran. Y se intentó repetidas veces traer peces aquí a nivel de sales bastante alto y por eso pues entonces terminaban todos muertos. O sea que es un peligro. Pero estas arenas, venga, le voy a voltear la cámara. Esta arena que ustedes ven aquí es más que arena. Aquí también hay huesos. Aquí también hay huesos. Toda esta área aquí está compromida entre huesos y arena y todas las pendejadas que hay. Pero esto aquí es también bastante tóxico. Eso me puse yo un guante porque no estamos en improvisar. No estamos en llevar ningún tipo de peligro. Lo que uno hace aquí se queda aquí. Seguimos. Mira aquí un mueble para que quiera relajarse. Mira, interesante. Mira, más o menos moderno porque tiene la cosa eléctrica. Mira, porque ella se sienta aquí a relajarse mirando el mar. Venga, lo voy a hacer que se sienten ustedes. Tómense unos minuticos porque yo sé que de la cámara donde ustedes están no huele a nada, pero donde yo estoy, el olor a azufre me está matando. Ay, ahí está. Seguimos explorando el lugar. Todo esto que ven aquí es mezcla de peces muertos, tierra y de todo. Y sal también. Mucha sal. Mira, una obra de arte ahí, pero un cocodrilo. De lejos se ve que asusta así, pero aquí no queda nada. De todas las artes que han visto hasta ahora en este video, déjame en los comentarios cuál es el que más te ha interesado más. ¿Cuál es el que tú te encuentras más interesante de todas? Déjamelo ahí para nosotros poder echar un conversado. ¿Son Reebok o son Nike? Miren esto, parece una casecita ahí de llamada. No me ve. ¡Aló! ¡Suscríbete! No, gracias de verdad por suscribirse. Seguimos explorando. Todavía estamos bien. Todo depende de donde uno se pegue, pero esta vaina a veces suena duro, a veces no. O sea, hay que tener cuidado donde uno explora, porque aquí hay muchas cosas que están abandonadas. Eso es un problema también. Miren, obra de artes, una piscina ahí para que quiera bañarse, una cama de masaje. Esto es parte de las obras que hay aquí, ya que este lugar está totalmente abandonado, pues entonces la gente viene aquí y hace sus propias obras. Los artistas vienen y crean su propia arte. Muy interesante eso es muy interesante. Debe traer una yo también. Devastación, fíjense. Pueblo totalmente abandonado. 16 está subiendo. Ese sonido que ustedes escuchan es de la máquina. Yo la cargo conmigo. Si te escuchan el kiki, es porque la cargo arriba por si acaso. Porque hay que tener cuidado donde uno se mete. Bastantes artes hay acá. Área de radiación, dice. Vamos a ver. Esta obra de arte. Está todo bien aquí. Bueno, miren mi casa aquí ya. Llegué a la puerta de la casa. Casa abierta, dice ahí. Qué bonito está esto. ¡Vecina! ¿Se puede? No, pasa que no hay nadie ahí. La vieja guillotina.
Algo muy interesante es que cómo va a ser que no se hicieron las investigaciones del lugar. Aquí se invirtieron millones de dólares y de ahí hoy queda absolutamente nada. Este error a principios de siglo, quien lo encontró, que creyó que tenía un resort completo aquí, y la verdad que se descubrió al tiempo, a los peces morirse, a la toxicidad subir, pues entonces hacen de este lugar un lugar sumamente tenebroso. Y también como una respuesta, ¿no? Para siempre, no olvidar que hay que investigar antes de hacer las cosas. Esto es interesante. El mar se puede hundir mañana, pero el océano se va a quedar. Oh, miren una guillotina. Yo lo que estoy explorando, pero a mí me choca mucho, ¿no? el ver esto y entender cómo algo tan vasto, aparte de ser creado por nosotros, fue un error demasiado grande. Esto parece un mar. Yo les voy a enseñar ahora para que vean a ver, y ojalá que se vea bien con la cámara, el mar. Miren, el mar hacia allá. Los ojos se pierden de tan grande que es esto. Y todo esto fue un error humano. Qué difícil. La vieja tortuga, aquí en el Salton Sea. Energía solar, aquí en el medio de la nada. ¿Sigue funcionando, sí? Sí. Y también, obviamente, el confesionario. Aquí tenemos una pequeña iglesia también. De verdad que esto es tétrico, pero también interesante. Todo lo que tiene que ver con el Salton Sea. Salton Sea, este lago es sumamente interesante. Eso es el ejemplo vivo de cuando el humano quiere sobrepasarse de listo con la naturaleza. Y esto es las consecuencias que trae. Obviamente ha sido resiliente, ¿no? Porque fíjense cómo con todos los escombros se han construido artes, como este bar que tengo aquí detrás mío. Yo lo que digo es lo siguiente. Esto fue un error garrafal, pero un error más grande fue el pueblo al lado de esto. Un pueblo que era élite en su momento y por un huracán, este lago se mezcló y borró el pueblecito. Yo mientras tanto me voy a bajar un traguito de tequila aquí, y nuevamente tengo que decirle gracias por compartir conmigo. Suscríbete, dale like, comenta por favor. Y nosotros nos vemos en la próxima aventura.